Información, cultura y diversión. Radio San Andrés Es tu mejor opción. 97.6 FM. Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Radio Universitaria San Andrés presentan Consultorio Jurídico, un programa de orientación y asesoramiento legal que responde a las necesidades de nuestra sociedad. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Iniciamos con nuestro programa Consultorio Jurídico. Este es el tercer programa en el cual nos encontramos junto a ustedes. Hoy nos acompaña el doctor Ignacio Escobar, quien es responsable del consultorio jurídico del Alto de la Universidad Mayor de San Andrés. Doctor Escobar, es un gusto que esté en este programa de consultorio jurídico para que toquemos temas muy importantes. El día de hoy vamos a tocar uno que la verdad tiene un impacto no solamente a nivel familiar, sino también a nivel social, ¿no? Internamente se ven debilidades ahí. Incluso han salido frases, doctor Escobar, que se dice, ¿verdad? Uno conoce con quién se casa, pero no de quién se divorcia, ¿verdad? Y cuando sucede esto, bueno, de por medio hay niños que se ven afectados a lo largo de este proceso de decidir justamente la asistencia familiar que debe recibir quien se quede a cargo del cuidado de los niños. Un tema delicado y que, bueno, a diario seguro que está en el consultorio jurídico. Doctor Escobar, bienvenido a Consultorio Jurídico. Muchísimas gracias, Isabel. Siempre es un gusto estar aquí, compartir con los radio oyentes del programa de la Radio San Andrés, a quienes les mando muy buenas tardes. Y bueno, los temas que vamos a tocar hoy día son el divorcio y la asistencia familiar, pero un poco creo que me he quedado corto, o pienso que nos hemos quedado corto, porque deberíamos haber tocado el matrimonio también. Claro ¿ya? Que sí. De todas maneras, lo que yo quiero indicarles es de que tocar temas de derecho de familias es bastante amplio, ampuloso y bastante complejo y muy delicado, porque se trata de las relaciones familiares que se establecen. El matrimonio, que es el vínculo legal, ¿no?, que se establece y que nuestra Constitución Política del Estado lo reconoce como el núcleo central, el eje fundamental de nuestra sociedad. Efectivamente es así, porque es la semilla de la familia, ¿no? Prácticamente lo que se hace cuando se consuma el acto del matrimonio, ese acto jurídico legal, o sea que es la unión de dos personas de diferente sexo que tiene el propósito de perpetuar nuestra especie, ¿no? Tiene, pese a que existen muchas definiciones, no los vamos a hacer porque no hemos venido a una clase de orden académico, sino más bien a compartir de la manera más sencilla posible de todo lo que acontece y de todo lo que pasa en el tema de la relación de pareja. Bueno. Buenas tardes. Ingrid. Sí, esto ocurre en vivo, ¿no? Y ya la tenemos a la doctora Ingrid Ramos con nosotros. Entendemos que hay un tráfico terrible. No, está bien ahí, estamos bien, así acomodados. Le damos la más cordial bienvenida, Ingrid, al programa, nuestro consultorio jurídico. El día de hoy vamos a estar tocando justamente el tema del divorcio y la asistencia familiar, un tema delicado que anticipábamos ya con el doctor Escobar, justamente cuando se tocan temas muy delicados, ¿no? Al margen de lo sentimental, de toda la pena que conlleva esto, sobre todo con los hijos, ¿verdad? Porque son los que menos entienden este tema de rupturas, y al final también la pelea que existe entre padres cuando se trata de dar un dinero, una pensión, un dinero mensual, ¿verdad?, para la manutención. Entonces, bueno, la hemos invitado, ella es abogada y es trabajadora social también, con quien vamos a tener el gusto de conversar esta tarde. Ingrid, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes, doctor, muy buenas tardes, estoy encantada de participar nuevamente aquí en la radio y bueno, feliz
estudiantes, cuán importante es conocer el procedimiento. Claro que sí. Sigamos, doctor Escobar, con lo que estábamos... lo que señalábamos hace rato era que tocar temas de familia siempre es amplio y el debate está abierto además, ¿no? Es delicado la relación que existe en esa semilla llamado familia, o sea, que se consuma con el matrimonio, que es el vínculo legal establecido entre dos personas. El objetivo siempre es la perpetuación de nuestra especie, ¿no? Y si se cumplen bien los deberes, vamos a tener seguramente familias bien constituidas, donde psicológicamente y moralmente van creciendo, van germinando, y nuestra sociedad se ve fortalecida por la presencia de estas familias estables. Pero lamentablemente no siempre es así, ¿no? Hay desvinculaciones, a eso se le llama divorcio, ¿no? Legalmente, la desvinculación jurídica entre dos personas unidas bajo el vínculo matrimonial, y que lamentablemente después, o sea, cuando existen hijos, los que prácticamente son las víctimas inocentes de de esta ruptura familiar que se da en el contexto de nuestra sociedad. Si vemos un poco la realidad y si vemos los efectos que genera estas rupturas, son desastrosas prácticamente, porque la doctora aquí me va a dar la razón cuando nos encontramos con un divorcio y hay separación, y hay niños abandonados, no sabemos, o sea, ya su formación está a cargo de la madre o está a cargo del padre, pero no siempre es la misma que debería ser, como dice la ley, de manera integral, o sea, ¿no? Donde estén contemplados los aspectos morales, filiales, ¿no? Una construcción en su educación, o sea, donde los aspectos éticos, o sea, son fundamentales. Muchas veces decíamos, siempre se dice que la familia es el primer núcleo donde el ser humano empieza educándose con responsabilidad, ¿no? La honestidad, los principios y los valores las inculca la pareja que ha contraído matrimonio. Luego viene, lógicamente, su presencia en su educación en las escuelas, en el colegio, en la universidad, etcétera. Pero ahí es para adquirir conocimiento, no es para tener esa formación, que es lo que está faltando hoy en día. Esta semana que ha pasado nos hemos noticiado, por ejemplo, de 2 crímenes atroces, o sea, 2 crímenes donde ha habido descuartizamiento de la pareja, y bueno, parece que fueran esos crímenes pasionales, pero no es comprensible la violencia, la hazaña, el ensañamiento que ha habido, o sea. Entonces, el matrimonio significa estabilidad, ¿no? Las relaciones libres, o sea, también concubinarias, que llama nuestra ley, también, si son estables, van a ser positivas en la formación de las próximas generaciones. Y el fortalecimiento de esta sociedad y de nuestras naciones va a ser siempre positiva. Pero lamentablemente, cuando hay ruptura de esta relación, donde intervienen afectos, sentimientos, ¿no? Y si hay hijos, o sea, doblemente, o sea, son los inocentes que pagan los platos rotos. Yo siempre lo he dicho a los padres cuando vienen con un tema de divorcio, ¿qué va a ser de ellos? O sea, ¿quién los va a formar? Porque ellos necesitan sentirse protegidos en primer lugar, sentirse amparados, o sea, y sentirse seguros de que tienen un hogar, o sea, ese hogar que les da solidez. Porque eso después se traduce en su comportamiento, en su conducta. El día de mañana, cuando ellos ya están, cuando ya son adultos, vienen los problemas psicológicos. Porque si son de padres disueltos en un matrimonio, lógicamente no sabemos qué tipo de formación han adquirido a partir de la ruptura de ese matrimonio, ¿no? A partir de la consolidación del divorcio, o sea, que es la desvinculación legal, repito, ¿no? Vienen ya los futuros problemas. Entonces, mucha gente dice
que el divorcio es una solución a una relación tóxica que más bien en lugar de contribuir a una buena generación, a una buena formación de los hijos, más bien contribuye, porque las discusiones y las peleas, la violencia es permanente en el hogar y muchas veces, o sea, esto ya es intolerable, ¿no? Entonces, los que están en pro del divorcio señalan de que es una solución eficaz, eficiente. Bueno, puede ser que sea eficiente y hasta eficaz para la pareja, pero no para los hijos. Ese es uno de los grandes problemas. Y yo considero que es uno de los factores que tenemos en este momento en nuestra sociedad por la violencia existente, ¿no? Porque estas personas, hasta ahora, por ejemplo, interviene la policía, el fiscal, todo el mundo, pero no se los ve a los padres. O sea, ¿quiénes son sus padres? ¿No? ¿Qué tipo tiene familia? No tiene familia, ¿no? Entonces, pero sin embargo, ahí está el problema. Sí. Y estos temas creo que tienen que ser, o sea, el consultorio siempre va buscando asesoramiento, dar orientación legal, y no solamente los aspectos legales, o sea, que son también trascendentes e importantes, pero ver el lado humano, el lado afectivo, el lado de los sentimientos, el lado de la formación integral que dice la ley, o sea, dice formación integral. La familia tiene que dar una formación integral a la futura generación. Ya que buscamos la perpetuación de la especie con el matrimonio, lógicamente, o sea, tenemos que, esa nueva generación tiene que estar dotado de sólidos valores morales, psicológicos, ¿no? Para que sean positivos y puedan desarrollar a nuestra sociedad y las naciones, por consiguiente. Pero si estos son víctimas más bien de los vaivenes de una ruptura de relación, lógicamente, y si vienen de una familia donde prima la violencia, lógicamente la violencia lo ven como una cosa natural, ¿no? Claro. Eso dentro de la parte legal, ¿no? Cuando usted menciona, y eso en la parte jurídica se determina la perpetración de la prolongación de la familia, del ser humano, bueno, jurídicamente, pero ya en el trabajo social, Ingrid, seguramente cuando uno decide casarse, decide tener una vida con una pareja, ¿verdad? Tiene que tener también la suficiente madurez para adquirir justamente esa responsabilidad, porque ya no es una vida de dos si pretenden tener una familia, ya se está hablando de un conjunto al cual pues debe tener una sostenibilidad a lo largo de la vida. En todo caso, usted cuando ve, Ingrid, estos casos desde la parte del trabajo social, ¿qué es lo que ve? ¿Cuál es la afectación más grande de estas parejas y que también le llega a los niños? Bueno, principalmente desde lo que vemos es ya el resultado de la desvinculación de la unión conyugal, ¿no? Porque el resultado es, como decía el doctor Ignacio, que los hijos, ¿dónde quedan, no? Generalmente, muchos de los casos, las familias ampliadas son las que se hacen responsables cuando hay agresiones, que es lo que el trabajo social, por ejemplo, atiende mucho. Trabajamos con los SLIMs, ¿no? Y ellos realizan un proceso, inician este proceso cuando no hay, no pueden estar a cargo los padres, tanto el padre o la madre son sujetos que emiten agresiones y violencia. En ese caso, ninguno de los dos puede estar a cargo de los menores, ¿no? Si es uno o dos menores que son el resultado, entonces ya el resultado de esta agresión ocasiona pues el trabajo de los SLIM. Y el trabajo de los SLIM, ¿qué es? Realizan un proceso, ya ellos como parte para poder ante el juez de la niñez y la adolescencia, para ver en este proceso judicial quién se va a hacer cargo de los menores. En este caso, si los menores tienen familia ampliada, como ser abuelos, ¿no? Los abuelos, tíos o hermanos mayores que demuestren, de acuerdo a los requisitos, la posibilidad económica, como dice que el doctor ha indicado, que toda la educación integral, salud, alimentación. Entonces, si demuestran y si tienen la posibilidad, entonces van a quedarse dentro de estas familias, de acuerdo a la resolución judicial que emite el juez, a su sana crítica, a su sano criterio.
Pero ¿qué pasa cuando no hay familiares? ¿No? ¿Qué pasa cuando no hay hermanos, cuando no hay abuelitos o cuando el sustento económico no les da para poder? Entonces se tienen que integrar estos niños a las brigadas, ¿no?, de protección a la familia, que son a estos centros donde los retienen a los niños y los menores están a disposición de lo que dé el juez, ¿no? El juez va a determinar ahí recién si estos niños se van a quedar en estas brigadas de protección a la familia o se van a ir a los centros donde están los menores, ¿no? Y en esos centros que son de menores, que son estas brigadas, entonces se determina cómo va a ser la condición del menor, ¿no? Y ahí, después de ese resultado, es que van a ir a centros de adopción, ¿no? Y a los centros de adopción es donde generalmente ya van a parar finalmente los menores cuando no hay la familia ampliada o no hay las personas que pueden hacerse cargo de los menores, ¿no? Entonces ya empiezan a conformarse parte del repertorio de los niños huérfanos que no tienen familia y que están ya sujetos a la disposición de que puedan ser adoptados. Por eso es muy importante, como decía el doctor y como decía usted, el pensar cuando una pareja conforma la unión conyugal entre ambas partes, pues tienen que estar preparados psicológicamente, económicamente, las condiciones de valores, ¿no? Tienen que tener, porque un joven, un padre joven y una madre joven conforman un hogar, el resultado va a ser la siguiente, que es la separación. Los mayores índices, por ejemplo, de divorcio y de vinculación familiar son en Cochabamba y Santa Cruz, ¿no? Y posteriormente La Paz. Entonces, el resultado es que en los albergues están acrecentándose la tenencia de los niños. Los SLIM están jugando el papel de iniciar constantemente procesos para demandar quién se va a hacer cargo de los niños. Entonces, los niños, ¿cómo quedan? El niño ya con ese shock emocional desde la visión óptica del trabajo social, pues ya está dañado, ¿no? Y esto se va a ver, esta afectación psicológica se va a ver pues cuando él ya sea joven, ¿no? Y los resultados de la juventud que ahora propician golpes, que ocasionan daños, que ocasionan discriminación, es resultado de estos jóvenes que en la primera etapa, en la instancia donde son de 1 a 5 a 12 años, que son niños, empiezan a tener estos shocks por el hecho de que las familias están ocasionando peleas, agresiones, el núcleo familiar está totalmente afectado, ¿no? Claro. Por diferentes aspectos económicos, sociales, los laborales. Las peleas no solo comienzan de las parejas por el tema sentimental, sino principalmente hemos hecho nosotros muchos análisis comienza por el tema económico. Entonces, si uno no tiene las condiciones, no tiene el trabajo, porque el trabajo informal es lo que generalmente son los oficios. Cuando preguntamos a cuál es la ocupación, no son profesionales, la mayor cantidad se dedican a trabajos informales. Entonces esto está ocasionando divorcios porque no hay la subsistencia económica, que es lo fundamental para brindar educación, para brindar alimentación. Una economía de 102 bolivianos no va pues a poder cubrir todos los gastos que se necesitan en la familia, los gastos de las casas, los gastos de la canasta familiar, el gasto de los servicios de agua y luz. Entonces, esto no se les explica a los jóvenes, esto no se les explica a los adolescentes, y esto debería de partir, como dice el doctor, en las universidades, en los colegios principalmente, y las capacitaciones a través del Ministerio de Justicia, a través de los gobiernos autónomos municipales, debería de ser integral. Pero esto es lo que no se hace, pese que la ley lo dice, pero no se hace. Claro, generar políticas públicas justamente para resguardar a aquellos niños, tanto se los denomina el futuro del país, ¿verdad? El futuro de cualquier nación, de cualquier país. Para cerrar ya este bloque, doctor Escobar, y cuando la doctora mencionaba justamente que un juez es el que determina en realidad, porque sí, en lo que comentaba, llegamos hasta el extremo, ¿verdad?, de que un niño tenga que ir a parar a un lugar, bueno, donde les den la condición de alimentación y vivienda temporal hasta que pueda ser adoptado. Pero ese es lo último, ¿verdad? Hasta lo último que podríamos llegar. Pero entonces, doctor, ¿cuáles son los parámetros que un juez ve ese momento para determinar con quién se queda el menor de edad? ¿Con quién se queda
o los menores de edad en todo caso, ¿no? ¿Cuáles son aquellos parámetros para cerrar este bloque, doctor Escobar? Sí, estamos hablando siempre de los efectos que causa el divorcio, que después viene la asistencia, etcétera, etcétera, pero bueno, la doctora Ingrid lo ha descrito bastante bien, o sea, qué es lo que sucede con una pareja separada o los hijos de una pareja separada o de una pareja divorciada, de una pareja que ha roto su vínculo jurídico, ¿no? ¿Cuáles los parámetros, o sea, que toma un juez para determinar? La ley lo establece y la ley, como es una norma de derecho público, es de acatamiento obligatorio, o sea, tanto jueces como autoridades tienen que cumplir lo que está determinado en la ley. ¿Y qué dice la ley? O sea, se tomará en cuenta siempre las mejores condiciones en las que pueda estar el menor, o sea, si el padre es el que puede dar esta condición, seguramente la guarda y la tutela lo va a conceder al padre. Y si es la madre la que tiene mejores condiciones para tenerlo al menor, el juez va a determinar que la guarda y la tenencia esté en favor de la madre. Entonces siempre ve las mejores condiciones en las que pueda estar el menor de edad. O sea, eso determina la ley. Entonces esa situación tiene que plasmarlo el juez en su resolución al momento de dictar la sentencia, ¿no? Fijar la asistencia, ver las condiciones, ver las visitas para que no exista rompimientos filiales, o sea, el afecto de padre y madre con el menor, porque muchos hijos quieren estar con su padre y quieren estar con su madre 50-50, pero no siempre a veces se da esta posibilidad. Entonces esto ya va afectando psicológicamente a los menores, ¿no? Así es. Y lo que sucede es lo que la doctora Ingrid nos ha graficado perfectamente. Muy bien, doctora Ingrid. Gracias, doctor. Porque eso es lo que está sucediendo hoy en día de manera cotidiana. Y bueno, los resultados, tenemos gente violenta, gente que va a repetir, va a replicar, o sea, ya no se piensa en matrimonio, ya se piensa en uniones libres, o sea, hay muchas mujeres abandonadas, con hijos, tienen su hijo y están abandonados sin haber alcanzado el matrimonio, madres solteras, etcétera, etcétera. Otra disposición para la tenencia de los menores también es su edad, la edad, ¿no? Cuando son menores, o sea, antes de los 7 años, hay la preferencia de darle la tenencia a la madre, ¿no? Y otra de las preferencias, o sea, otra de las prioridades que establece la norma es que si es mujercita, esté con la madre también, ¿no? Una menor antes de los 7 años, que esté con la madre. Perfecto. Eso como algunos de los parámetros. Yo les invito a que nos vayamos a un corte. Enseguida vamos a retornar para profundizar este tema. Bien, usted ha tocado, hay la unión libre, ¿verdad? Y hay un documento en que indica que sí, es un matrimonio legal constituido. ¿Quién tendrá más derecho cuando hay hijos de por medio, verdad? Alguien que tiene un documento legal, la unión libre también sopesa cuando uno va a dar una asistencia familiar y otros temas más que vamos a tocar enseguida después del corte. Consultorio Jurídico. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. Conexión Pública. Es una tendencia a nivel Europa, Johnny. El caso de Dinamarca. Dinamarca hace 2 días ha levantado toda restricción. Lo que están buscando es radicalizar esto a un determinado punto en el cual, pues, Yanine Áñez se convierte en una moneda de cambio. La lección más importante que nos había enseñado Ana María Romero de que los derechos humanos son violados siempre por siempre los cambios reformistas a ser pasivos y nunca va a haber una verdadera transformación porque no. Conexión Pública. La nueva radio universitaria San Andrés continúa creciendo. Ya contamos con nuestra propia aplicación para celulares Android. Solo debes ingresar a Play Store y buscar Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM, descargarla, instalarla y ya podrás disfrutar de toda nuestra programación a través de Bolivia y el mundo.
No te olvides de nuestras redes sociales, nos encuentras como Radio San Andrés en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y muy pronto ya contaremos con nuestra propia página web. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés 97.6 FM, integrando a la comunidad. Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Centro de Conciliación. Hola, soy Alberto Zavala, soy docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. En esta oportunidad quiero invitarles a escucharnos y vernos a través del programa Centro de Conciliación que se emite a través de la Radio San Andrés, tocando el tema la conciliación desde una visión social. Centro de Conciliación, el programa que promueve la cultura de paz. Todos los miércoles, de 4 a 5 de la tarde, por Radio San Andrés, FM 97.6 y Facebook Live. Ya retornamos con su programa Consultorio Jurídico. Ya estamos de vuelta con Consultorio Jurídico, con nuestro tercer programa, y estamos hablando acerca de la asistencia familiar, y nos habíamos quedado ahí pendientes en el tema de qué pasa cuando yo me caso, tengo un documento y me divorcio, y decidimos nosotros vivir juntos. Ahí tenemos un bebé, nace un bebé de esa unión libre, como lo habíamos mencionado, ¿no? Y bueno, ahí se separan. Y hay veces que la responsabilidad pasa por un documento firmado, ¿verdad? Para que sí pueda tener ese niño, niña o niños la asistencia que merecen para poder educarse, para poder alimentarse, vestirse, entre otras necesidades que tienen los niños, porque también tienen el derecho al disfrute, al goce, ¿verdad? A tener recreación, a poder salir un fin de semana. Entonces, ¿qué pasa con ese tema de la legalidad? Empezamos con usted, doctor Escobar, luego con usted, doctora Ramos. Sí, en verdad, o sea, el matrimonio es una figura legal, es una institución jurídica, es un acto jurídico donde interviene una autoridad que va a dar fe a esta situación, pero existe también la relación libre, la unión libre de hecho que está reconocido por la ley. Siempre que exista, la ley señala estabilidad en esa relación de unión libre, tiene los mismos efectos de matrimonio. No se diferencia absolutamente nada. La crianza con relación a personal de la atención a los menores y con relación a la generación de bienes, por ejemplo. Entonces, esto se maneja de la misma forma como se maneja dentro del divorcio. Toda vez siempre tiene que haber estabilidad, porque eso es lo que exige la norma. Que la pareja que ha vivido en una relación de hecho demuestre que ha tenido estabilidad. Ahora, ¿cómo demuestran la estabilidad, o sea, de una relación de hecho? Después, a veces hay un hijo, 2 hijos, 3 hijos, y nunca se han casado, y tienen una casa, y después terminan peleándose y terminan separándose. Ahora, la casa, ¿con quién se queda? ¿Cómo se queda? ¿En qué situación quedo? Las preocupaciones de las personas. Bueno, esas son las necesidades de orientación que tienen las personas que acuden al consultorio. Y siempre teniendo la norma en la mano, revisamos que cómo acreditamos esta declaración judicial de esta relación libre, esta unión libre de hecho que se ha dado en esta pareja. La primera prueba que nosotros alguna vez hemos utilizado son los certificados de nacimiento de los hijos, ¿no? Hay hijos que ya tienen 2, 4, 5 años y bueno,
Y la declaración testifical también, de que esa relación ha sido permanente en todo ese tiempo de los años que han vivido, y que más bien han generado bienes, incluso bienes inmuebles, bienes muebles. Y bueno, viene la ruptura. Ahora, ¿quién se hace cargo de los menores, no? Entonces, pero sin embargo la ley ha contemplado sabiamente, o sea, este tipo de relaciones, para que no quede en estafa, en fraude, los años que ha vivido la pareja. En todo caso, la mujer siempre es la víctima, en la mayoría de los casos. La que pierde, ¿no? La que pierde, o si no, a veces, con excepción, hay varones que están en esta otra situación. Pero, bueno, la mayoría siempre es la mujer. Entonces, son ellas las que reclaman sus derechos, la división de los bienes que han generado, todo ello. Y bueno, lo que hay que hacer es tramitar judicialmente el reconocimiento judicial de la unión de matrimonio libre, ¿no? Entonces, una vez obtenida esta resolución, se va a la división de bienes como corresponde en un divorcio, en un divorcio legal, o sea. Entonces, esas son algunas situaciones que se presentan, pero ambas figuras están protegidas por las normas del Estado, ¿no? Del Código del Derecho de Familias. Están contemplados y están normados, esas normas están positivadas dentro de nuestro ordenamiento jurídico, existe, así que no pueden tampoco decir están desamparadas las relaciones libres que existen actualmente. Me parece prudente la explicación que hace doctor Escobar con relación a aquello, porque no hay algunos hijos que tengan más derecho y otros que tengan menos derecho por ese tema, por esa situación legal en realidad de un documento, ¿no? Pero yendo un poco más a fondo, con la doctora Ramos tocamos el tema de los derechos que tienen los niños, porque al final en realidad están escritos, ¿verdad? En códigos, en leyes. Los niños no saben en realidad cuáles son los derechos y los determina en realidad un juez, pero también tiene que haber un equilibrio en la pareja al momento de determinar justamente los derechos de estos niños. Dentro de la actividad social que usted tiene, ¿cuál ha visto que son aquellos que han favorecido a los niños y cuáles a los que no se los ha favorecido, ¿no? Lamentablemente siempre va a suceder eso cuando hay un dictamen y cuando también hay diferencias entre las parejas al margen que haya una ley escrita. Sí, lo que fundamentalmente prevé nuestra Constitución está amparada bajo la Declaratoria Universal de los Derechos del Niño, ¿no? Que ya desde ahí lanza los parámetros como principios fundamentales para que se respete y se introduzca en la Constitución los derechos y las obligaciones de los niños, ¿no? Ya en la normativa, en la ley 548 de la niñez y la adolescencia, ella nos establece más específicamente cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Entre los principios que están constitucionalmente reconocidos son el derecho a tener una educación, el tener derecho a una recreación, el tener derecho a tener un techo, el tener derecho a la salud, ¿no? Principalmente, y a la alimentación. Esos son los principales derechos constitucionales, la cual la norma debe reconocer, y bajo esos principios se debe reconocer cuando ya hay una disolución de un matrimonio. Entonces la asistencia familiar está basada de acuerdo a esos principios. Entonces ya el beneficiario, cuando se inicia el proceso de asistencia familiar, que es como un beneficio ya para el menor o los menores, entonces ese beneficio ya tiene que estar traducido en esos principios: educación, alimentación y salud, ¿no? Es lo principal. Las actividades recreacionales no están tomadas en cuenta ya de por sí en la ley, ¿no? Solamente como principales están la alimentación, la educación y la salud. Entonces, de acuerdo a las capacidades del obligado que tiene que pagar la asistencia familiar, entonces si tiene las capacidades, entonces de acuerdo al mínimo nacional, que son los 2.400, entonces el 20% tiene que cubrir con esos gastos, ¿no? Y ahora, si él tiene
la voluntad de dar más de los 400 que le permite la ley, ¿no? Como es el del salario, de acuerdo al 20% del salario mínimo nacional, entonces ya pues esa es la responsabilidad que el padre, ya como padre, le pone como un ingrediente plus para darle a los hijos, ¿no? Sin que se le esté obligando y se le esté pidiendo bajo la tabla rígida de la norma o la aplicación estricta de la norma. Entonces, ahí eso tiene que cubrir, pero siempre hay que velar la capacidad de pago del obligado y del beneficiario, de la necesidad del beneficiario. En este caso, si las necesidades del beneficiario son y se demuestran que necesita su educación y tiene que demostrarlo, ¿no? La madre o quien está a cargo del menor tiene que demostrar con documentos eficientes, demostrando al juez para que puedan solicitar de acuerdo a sus gastos y necesidad, y siempre tomando en cuenta la balanza equilibrada en las capacidades que puede otorgar el obligado, si puede contribuir, ¿no? Ahora, si tiene un salario más del salario mínimo nacional, entonces él ya podría otorgar más de la asistencia familiar, ¿no? Pero siempre es lo irónico es que lo quieren pagar generalmente lo mínimo, ¿no? Y es más, se pelean porque se les reduzca la asistencia familiar. Bueno, esos son casos extremos, doctor Escobar, que sí los hemos visto y que usted a diario los debe ver en el consultorio jurídico de la ciudad del Alto. Pero cuando hablamos justamente de la determinación de un porcentaje, ¿verdad? Y esto está en manos a la voluntad, en realidad, de quien está otorgando este dinero mensual, esta asistencia familiar. Está en realidad a ver si es que tiene la voluntad el padre, en todo caso, ¿verdad? Si es que quiere dar un poco más, tomando en cuenta que a veces no es uno, sino son 2, son 3 hijos, ¿verdad? Y eso aumenta y la responsabilidad también aumenta. Y esos son datos que en realidad no se toman en cuenta, doctor Escobar, al momento de decir, bueno, ya, se queda con el 20%. Pero la responsabilidad de cuidar, la responsabilidad de hacer seguimiento a la educación, hacer seguimiento cuando ya crecen los chicos, ¿verdad? Que salgan, que regrese ahora. Son cosas que realmente son determinantes en la educación de los chicos, ¿verdad? Y eso no tiene un valor numérico, no se le da a eso un plus a la persona, al padre que se va a quedar con esa responsabilidad, doctor. ¿Qué medidas legales se toman en todo caso para que esto pueda sumar y sí sea una asistencia familiar acorde justamente a lo que requieren los chicos? Tienes mucha razón, Isabel, cuando tocamos estos puntos son bastante delicados y lo que nos grafica la doctora son reales. La norma establece, por ejemplo, gastos ordinarios y gastos extraordinarios, no solamente lo que un juez va a determinar como asistencia familiar, que es una pensión, un monto económico para que se sostenga el que no puede proveerse de la alimentación, de la educación por sí mismo, que son los niños, por eso decimos los platos rotos de una ruptura de familia, son esos menores inocentes que no saben a qué han venido a este mundo, para qué lo han traído, pero que después tienen que confrontar todos estos problemas de orden psicológico, de orden moral, porque se puede fijar quizás hasta un monto adecuado, pero nunca va a ser suficiente porque se está descuidando su formación integral que señala la ley. No hay una formación psicológica adecuada, una inculcación de principios éticos, morales, ¿no? Lo que yo le doy la razón cuando la iglesia dice, o sea, ¿cómo es posible que con el divorcio, o sea, son antidivorcio, ustedes saben, la iglesia, y bueno, está en contra del divorcio, porque no conciben ellos de que luego, o sea, después de la ruptura, los hijos queden así sueltos todos. Entonces, los problemas de violencia, por eso yo lo que manifestaba al comienzo, son producto de todas estas situaciones que está viviendo las diferentes familias. Ingrid lo ha señalado muy bien. Generalmente los problemas que generan las rupturas es el problema económico. No existe una estabilidad económica.
las personas, tanto varones como mujeres, no tienen el empleo formal adecuado, no tienen, o sea, son tan dedicados a lo que pueden ellos dedicarse, ¿no? A actividades informales, esporádicas a veces, ¿no? O a contratos que realizan porque son albañiles, cuando hay un trabajo aparece un contrato, pero después, una vez concluido la obra, ya no hay más trabajo, etcétera, etcétera. Son situaciones que generan toda esta inestabilidad en la familia. Y las víctimas de todo esto son los inocentes niños que han venido a este mundo. Entonces, lamentablemente, estos son los efectos, ¿no?, de la estabilidad, de la falta de estabilidad de las familias que nuestra sociedad está produciendo. Algo tenemos que hacer, algo estructural tenemos que hacer. No se trata de hacer las mejores leyes, o sea, o las leyes sancionatorias, porque tenemos ahorita una ley contra la violencia intrafamiliar, doméstica, etcétera, etcétera, y aparecen más casos de violencia. ¿Estamos cortando? No es con la coercibilidad lo que vamos a resolver los problemas, sino es dándoles empleos con estabilidad, más trabajo estable a la gente y que esa gente pueda desarrollar sus actividades, porque la gente informal sale a las calles a vender, igual descuida a sus hijos, aunque la pareja esté junta. O sea, la educación de los hijos no tiene trascendencia ni importancia, cuando es lo más trascendente y lo más importante para nuestra sociedad. Claro, vivimos además en un tiempo en que ambos tienen que salir a trabajar, doctor Escobar, ¿verdad? Tanto padre y madre, ¿no? Y a veces sí se llegan a descuidar estos temas que son importantes, pero es mucho más fácil de a dos que de uno, ¿verdad? Justamente llevar estas tareas. Pero los chicos, a medida que van creciendo y llega a una edad, pierden esta asistencia familiar, ¿verdad? Hay un momento en que ellos dejan de percibir este dinerito con el que contaban mensualmente, ya sea para la educación, la alimentación, etcétera, viendo cómo van a dividir este dinero en la familia, si es que es uno, son dos o más que justamente tienen que vivir con esta asistencia familiar. De acuerdo a ello y de acuerdo a la labor que usted cumple, ¿cuál es la edad tope para que esta persona pueda percibir la asistencia familiar? Y si es que, estamos hablando de 3 niños, por ejemplo, ¿no?, que tienen que recibir asistencia familiar, ¿todos reciben por igual o van recibiendo menos? No sé cómo es la figura, cómo se maneja, si se hace en grupo, cómo se maneja esto en la parte ya judicial, en la parte normativa, cuando se tiene que establecer la asistencia familiar. Bueno, la primera parte es hasta qué edad no perciben la asistencia familiar. Nuestra norma rige hasta los 18 años de edad, ¿no? Pueden percibir la asistencia familiar. Cuando ya ellos han cumplido la mayoría de edad que establece la norma, que es a los 18 años, cuando cumplen ya esta edad, ellos ya personalmente pueden tramitar la asistencia familiar, que se aumenta hasta los 25 años. Tienen que demostrar que están estudiando, están cumpliendo, tienen que demostrar además con certificación de notas que tiene que otorgar las universidades. En el caso de que estén desempeñando en alguna universidad pública o privada, tienen que demostrar con esta documentación que ellos están estudiando y que por eso necesitan continuar con percibir esta asistencia familiar, precisamente para culminar los estudios. Y ya de por sí ya no lo hace como en la primera etapa la madre, ¿no?, o el padre, quien esté a cargo de la guarda del hijo. Entonces lo puede realizar ya el mismo joven o señorita que ya tiene cumplida la mayoría de edad, ¿no? Entonces ya eso hace mucho el criterio del juez, porque el criterio del juez se va a fundamentar en base a todo lo que está demostrando el joven, ¿no? En esa etapa, y lo puede demostrar con toda esa documentación, certificación, y lo que exige para que se dé y se extienda la asistencia familiar hasta los 25 años es que tengan
excelencia en las notas, ¿no? No tienen que demostrar. Eso le iba a preguntar, sí. Sí, que tengan una excelencia en las notas, y entonces ellos ya con esa base y con ese sustento, entonces pueden demostrar con esa prueba que ellos necesitan cubrir, porque precisamente el tiempo que necesita un estudiante, pues no va a poder obtener los mismos resultados de un joven que trabaja a un joven que solo se dedica a estudiar. Entonces los resultados van a ser diferentes, y ahí el joven tiene que demostrar y necesita tiempo para estudiar, ¿no? Y el tiempo para estudiar lo demuestra en las notas. Y esa es la sana crítica del juez, que tiene que ver ese tiempo que él invierte, y por eso no está pudiendo trabajar, no va a poder cumplir. Pero ahí le corto un ratito para continuar con la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa en realidad? Porque si son 3 hermanitos o 2, ¿no? Uh-huh. Resulta que la mamá sale a trabajar, esto en un caso hipotético, ¿no? Y el muchacho o la muchacha se queda a cargo del niño, ¿no? Y no tiene excelencia en notas, tiene unas notas que son regulares. ¿No es merecedor de esa ayuda hasta que salga profesional? De acuerdo a lo que está exigiendo la norma, no, porque tienen que demostrar esa carga entonces sí, que tiene como persona también de colaborar en casa, de estar con los hermanitos, cuidar, ver la educación, por ahí cocinar también, hacer limpieza en casa. Eso no pesa en todo caso. Si no es excelencia, entonces no hay esa asistencia familiar para que termine sus estudios superiores. Permíteme, Isabel, sí, por favor. En verdad, lo que dice Ingrid es verdad, o sea, se toma varios parámetros, pero la norma establece de que por cuestiones por estudio, para adquirir un oficio o una profesión, la ley amplía hasta los 25 años la asistencia familiar en favor de ellos. Ya no hay necesidad de que los representen los padres, sino él mismo puede autorrepresentarse porque ya es mayor de edad, no sé, solicitar, ¿no? Presentando las matrículas, presentando las notas, ¿no? La inscripción en la universidad o en el instituto técnico donde está estudiando. No existe una discriminación de exigir excelencia a lo que se ha ampliado. No hay. Más bien la ampliación por motivos de estudio hasta que alcance su formación en la adquisición de un oficio o una profesión es hasta los 25 años. Lógicamente en el tema que Ingrid señala de la excelencia, porque puede darse también de que esta persona beneficiada con la asistencia muestre malas calificaciones. Entonces, pero eso está prolongado hasta los 25 años. A partir de los 25 años, si no ha alcanzado, porque ese es el tiempo razonable para que pueda formarse el menor que está recibiendo asistencia familiar, o ya el mayor en este caso que está recibiendo la asistencia familiar. Pasados los 25 ya no se puede ampliar. La ley ha sido en eso terminante. Hasta ahí les concede la asistencia. Entonces tienen que aprovechar al máximo los que están, sí, ¿no? A los que están formándose. Pero generalmente no siempre hay otro aspecto, o sea, que está quedando un poco vacío. El juez siempre toma en cuenta la capacidad económica de la persona que va a dar asistencia familiar. Puede ser el varón o puede ser la mujer, me interesa aquí. Cualquiera de ellos puede tener una suficiente capacidad económica. Lo mínimo establecido que señala Ingrid es cuando no se ha podido acreditar la capacidad económica del demandado de asistencia familiar. Cuando la persona no... dice, generalmente lo que ocurre es que los varones dicen, yo no estoy trabajando, no estoy ganando plata, ¿qué asistencia voy a dar? O sea, pero las obligaciones son ineludibles porque así lo establecen las normas del derecho de familia, son normas de orden público. El Estado imperativamente exige que la asistencia se la tiene que dar a los menores o a las personas incapaces que no pueden autosustentarse. Entonces, por eso he establecido un parámetro muy importante, ¿no? El salario mínimo nacional de 2.400 se reduce al 20%, es el 20% que se traduce más o menos en unos 417 bolivianos más o menos,
cuando no se puede acreditar la capacidad económica, ¿no? Cuando porque hay personas de mala fe que incluso teniendo actividades privadas fuertes que les está generando suficiente plus económico, dicen, no, yo no trabajo, no tengo empleo. Lógicamente no tiene empleo, pero tiene un taller que lo sustenta de manera magnífica económicamente. Hasta esos aspectos negativos se constata en la realidad. Entonces, para esos que no se puede acreditar, o sea, la capacidad económica, es que la ley ha determinado el 20% del salario mínimo nacional, ¿no? Las necesidades de los menores asistidos, de los menores a los que se les da esa pensión económica mensual para que pueda subsistir y pueda adquirir educación y otros aspectos en salud, etcétera, etcétera, que está contemplado por las normas, siempre se van a modificar, porque un menor que está en un kinder, un menor que está en una escuela, un menor que ya es adolescente y que está yendo al secundario, lógicamente las necesidades se van ampliando. Entonces, los montos de asistencia familiar siempre son modificables, ¿no? Siempre se pueden modificar, se pueden incrementar de lo mínimo establecido por la ley, de acuerdo con las necesidades que tienen los menores asistidos, de acuerdo con las necesidades de los gastos en los que se ven involucrados. ¿Y eso se solicita cada cuánto tiempo, doctor? Se puede solicitar en cualquier momento. Ah, ya. No existen plazos ni términos para ello, se puede solicitar en cualquier momento. Cuando existen necesidades, por eso decíamos gastos ordinarios y gastos extraordinarios. Puede darse la figura, por ejemplo, que ha sufrido un accidente y necesita de una operación urgente el menor. Eso no está contemplado en la asistencia familiar. Ese es un gasto extraordinario que la pareja va a tener que encarar porque necesita de una operación, de una intervención quirúrgica el menor. Entonces ahí se presenta un gasto extraordinario. Tendrán que solventarlo las dos partes, tendrán que conversar necesariamente cómo van a encarar el gasto de ese gasto extraordinario. También eso contempla la norma en temas de asistencia familiar. Pero repito, o sea, podemos tener normas, o sea, extraordinariamente, o sea, que contemplen todos los aspectos positivos o negativos inclusive. Pero aquí lo que tenemos que buscar es que todos, de que no exista ruptura de familias. El gobierno se tiene que dotar de trabajo, de empleo a todos los ciudadanos, porque uno de los factores que desequilibra las relaciones es el aspecto económico. Y luego, o sea, veremos de manera estructural, o sea, el Estado tiene que asumir un rol, o sea, dinámico, protagónico para resolver, porque esa esencia de la sociedad, ese núcleo familiar que se genera con el matrimonio, no está siendo resguardado como lo hacen otros estados, ¿no? Por ejemplo, aquí alguna vez yo he estado por el lado de Chile y hay unos eslogans sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre la estabilidad, o sea, la necesidad de tener una educación, pero le dan una preponderancia y una difusión, ¿no?, a esa información, lo que no ocurre en nuestro país, ¿no? Todos vivimos a lo que podemos vivir, o sea, ¿no? Si podemos contraer matrimonio, lo hacemos, y si no podemos, no lo hacemos, y si podemos tener relaciones de unión libre, lo hacemos. Y tenemos madres solteras, abandonadas, con niños, cargándolos, y con necesidades, o sea, a veces de pobreza extrema. Y claro, ¿cómo vamos a exigirle a estas familias hijos que contribuyan al desarrollo de nuestra sociedad y de nuestras naciones si no estamos haciendo nada absolutamente? Esa es una reflexión profunda, doctor Escobar, en este momento. Miren, ya hemos llegado al final del programa así de rápido. Sí, se nos ha pasado, sin embargo, vamos a tener en otra oportunidad también la visita
de ustedes para tratar y ahondar un poco más este tema, porque sí, todos los casos son distintos. Sí. No hay una regla, un parámetro para todos, para ver cuánto se da, cuánto no se da, cuánto merece, cuánto no merece, porque incluso hasta eso ven, ¿verdad?, en estrados judiciales. Sin embargo, quisiera que se despidan con un mensaje muy breve, muy cortito a la audiencia que tenemos el día de hoy con este tema que es tan importante, ¿no?, la separación y posterior la asistencia familiar. Me voy a pedirle a Ingrid, por favor. Muchas gracias. Siempre. Adelante, Ingrid. Bueno, a los padres y madres que en este momento están escuchando y a los jóvenes principalmente, es que los jóvenes primero tengan que conocer su condición de sexualidad, ¿no?, y la responsabilidad que conlleva a poder tener ya ese conocimiento, que sean responsables. Y a los padres y madres que antes de otorgarse y generar violencia con los hijos, comiencen, que sabemos que tenemos una economía inestable y estamos en una crisis económica y estamos en pandemia, que los padres que se esfuercen un poco más por los hijos. Es difícil, ¿no? En nuestra ciudad es difícil conseguir un empleo, pero no es imposible. Entonces, que nos esforcemos, que otorguemos los máximos esfuerzos para ofrecer lo mejor que podamos en educación a nuestros hijos, y eso va a ayudar a que tengamos, pues, hombres, como decía el doctor, y mujeres con educación, que es lo que necesita nuestro país. Muchas gracias. Doctor. Sí, un mensaje que podríamos dar es de que las personas jóvenes que todavía aún no han voy a rescatar una cosa que dijo Ingrid, muy importante, que todavía no han alcanzado la madurez emocional, que es muy fundamental en una relación de pareja. Empiecen a trabajar en esos aspectos, ¿no?, de que cuando se sientan ya preparados, en condiciones de encarar la construcción de una familia, recién lleven a cabo una relación, pero que esta relación sea seria, porque la familia, como su nombre lo dice, es la esencia de nuestra sociedad, y necesitamos familias estables, necesitamos familias que piensen que traer al mundo niños es una responsabilidad muy delicada, y esa responsabilidad delicada tiene que traducirse en la correcta formación, ¿no?, en la incorporación de principios, valores éticos en su comportamiento y en su conducta. Darle mucho afecto, mucho cariño, mucho amor a los miembros de la familia, y no, o sea, eso solamente se va a dar cuando exista la suficiente madurez intelectual en las personas. Yo creo que ahí vamos a alcanzar. La sociedad tiene que poner de su parte, el Estado también. Creo que es corresponsable la situación. Solo de esta manera vamos a poder superar toda esta problemática que cada vez se va incrementando peligrosamente y se va traduciendo en violencia. Evitemos todo eso. Claro que sí, nos vamos con ese mensaje, dar mucho, mucho amor, educación a nuestros hijos. Hay algo que no cuesta, ¿verdad? Enseñarles sobre moral, sobre ética y brindarles mucho amor. Eso no cuesta nada, y seguramente tendremos seres humanos mejor formados, con una visión mucho más amplia de un futuro mejor para absolutamente todos. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy en Consultorio Jurídico, y que tengan una buena tarde. Ha sido un gusto tenerlos acá. Isabel, contigo siempre el gusto, y claro, muy buenas tardes a todos. Ingrid, muchas gracias por participar en el programa, el de los consultorios. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Isabel. Encantada de estar aquí en su programa. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.